Hola, ¿cómo Buenas. están? Bienvenidos. Volvemos a este capítulo número 2 de Corazones Peregrinos que se llama Nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Bueno, muchas gracias por volver a escucharnos y les contamos que en el capítulo de hoy vamos a hablar un poquito de esta frase que es muy conocida dentro de la iglesia y un poquito también vamos a hablar de San Ignacio de Loyola, que lo mencionamos un poco y que mucha gente también nos preguntó a esto de la espiritualidad ignaciana, a qué se refiere, por quién es la espiritualidad ignaciana. Así que vamos a hablar un poquito de este peregrino que tanto hizo, ¿no?, por nuestra comunidad y para esta espiritualidad. Hoy vamos con esta frase tan profunda que la dijo San Agustín hace bastante tiempo, un santo de la iglesia de los primeros tiempos, y una frase que nos llega al corazón, porque justamente, estaba hablando del corazón. La frase completa es: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. El otro día habíamos hablado un poquito de un hombre que tenía este corazón inquieto, que lo llamamos el peregrino, que es Ignacio de Loyola, este santo de la Edad Media, de español, que vivió una situación bastante particular. Es una historia larga y compleja para contar, pero resumidas cuentas era un hombre que tenía muchos deseos de crecer militarmente, de destacarse, de ser alguien con un nombre importante, pero la vida se fue presentando de otra manera y tuvo que pasar por una situación muy particular, que fue herido justamente en una guerra con una bala de cañón y le lastima, le hace trizas la pierna, una pierna lastima la otra. Pero también lo que más marca en su historia y en su vida es que esta bala de cañón, esta convalecencia que él experimenta, le va a llevar a preguntar y a cuestionarse sobre otras cosas que pasan dentro del corazón, sobre otras cosas que pasan dentro de la mente. Y ahí está donde vamos a ir hoy. Cuando la vida, o la vida, la realidad, el día a día se nos presentan situaciones, cosas, personas que nos cuestionan y que nos hacen cuestionarnos, a ver, ¿dónde está Dios? ¿Qué quiere Dios? ¿Será este el camino que tengo que seguir para ser feliz? ¿Será este el lugar donde mi corazón se siente pleno? Sería como ir por ahí un poquito, si hay alguna experiencia, algo que podamos como compartir para que, ir la charla por ahí. Muchas veces nos preguntamos ¿dónde está Dios cuando nos pasan cosas malas? Y acá justamente es cuando San Ignacio, pasando su peor momento, con esta bala de cañón, con esta pierna herida, no le queda otra que pasar mucho tiempo en su cama acostado, vuelve con el orgullo herido, con todo el honor hecho pedazos, y no le queda otra que recurrir a libros de santos en los que va aprendiendo un poco cómo fue la vida de esta gente, ¿no? La vida de esta gente que fue conociendo a Jesús y que fue su salvación para que él pueda transitar lo mejor posible este reposo que duró tanto tiempo. Sí, por ahí nosotros nos ponemos a pensar San Ignacio, o sea, esto que decía Edu de caballero que vivía bien del mundo y de repente todos sus sueños, todo lo que él pensaba que le iba a hacer feliz, boom, bala de cañón en la cama sin poder moverse y decir, él quería leer libros de caballeros y de repente no hay, tiene que leer los libros de los santos. O sea, imagínate vos si te pasa eso hoy en día, es un bajón. O sea, si no estás metido en la iglesia y demás y tenés que leer la historia de los santos, parece súper aburrido y demás, y pensar que en ese momento es donde San Ignacio logra su conversión, digamos, en el peor momento de su vida, y cómo Dios de eso hoy saca un santo que 500 años después nosotros podemos seguir hablando de él, que este podcast está basado en su espiritualidad y que nosotros estamos aprendiendo y encontrando a Dios con un método que él fue desarrollando también, ¿no? De ese momento horrible en su vida y que él habrá pensado que prácticamente su vida terminaba con eso. Por ahí me gustaría comparar un poco lo que llaman la bala de cañón que tuvo San Ignacio, y me viene a la memoria por ahí esas personas que uno tiene en el día a día que pueden ser como por ahí esta cuñada que tenía San Ignacio, que se encargaba por ahí de buscarle libros para que él
se entretenga en ese momento de tanto dolor, de tanta frustración, sabiendo que no, casi con seguridad que no iba a poder volver a hacer lo que él amaba, lo que él deseaba tanto, que era ser soldado, que era hacer cosas que le den como un reconocimiento, como heroísmo. Y muchas veces también tenemos nosotros esas personas que por ahí, en mi caso, me viene a la memoria una persona que por ahí cada tanto me pregunta, ¿y fuiste a misa hoy? ¿Y rezaste hoy? Y uno por ahí en un momento de cansancio dice, quincha. Y sin embargo te está dando quizás una ayuda, una señal de la mano divina que uno en ciertos momentos no es consciente o no toma la importancia que realmente tiene. A mí como que me impresiona un poco esto de que San Ignacio realmente vivió lo que es el dolor humano, ¿no? Y hoy en día escuchamos mucho y por ahí algunas respuestas al podcast eran, bueno, ¿y en el dolor dónde está Dios? Porque es fácil contar cuando todo va bien, pero cuando te sentís totalmente miserable y vacío, ¿dónde está Dios? Y a nosotros nos parecía súper importante poder y pensar en este Jesús humano, ¿no? O sea, Dios Padre nos da a su Hijo para que venga a la tierra. Y uno por ahí piensa, Jesús, superhéroe, nada le pasó, claramente vino, bueno, murió al final de la historia, pero mientras tanto la pasó de bomba. Y si uno se pone a pensar un poco en la historia de Jesús, podemos ver que él realmente vivió toda la miseria humana. O sea, empezando desde la traición de uno de sus mejores amigos dejándolo morir. ¿Cuántas veces pasa eso también hoy? Millones de años atrás y después y sigue pasando estas cosas. Después también el que te nieguen, como lo niega Pedro, decir no te reconozco, o que lo maten directamente por decir la verdad, por decir su verdad. O sea, Jesús realmente también vive lo que es esa miseria humana, y como pasó cuando muere uno de sus amigos, que en la famosa historia de la multiplicación de los panes, él dice que se aleja, ¿no? Se aleja porque necesita hacer su duelo. Y como en ese duelo después ve un montón de gente que viene a pedirle ayuda y él encuentra, dentro de su peor momento con muchísimo dolor, encuentra consuelo en darse, en entregarse, ¿no? A toda esa multitud de gente que estaba queriendo comer, que estaba en busca de ayuda, que lo estaba buscando a él también. Para cerrar un poquito esta idea de la vida de San Ignacio, antes de que se me vaya la idea, por ahí contar o comentar o hacer ver que Dios siempre estuvo al lado de San Ignacio cuando él venció en batalla, cuando tuvo lo que quería. Incluso en esa batalla en la que él casi pierde la pierna, estuvo ahí al lado de él. Estuvo al lado de él cuando estaba postrado en su camilla, en su dolor. Así como siempre está al lado nuestro cuando sufrimos, cuando somos alegres, cuando nos acordamos de él y cuando no, cuando amamos, cuando odiamos, él siempre está ahí. Por ahí pensar el contexto de Ignacio también, o sea, cuando empezamos el podcast, dando un contexto, decimos, bueno, un santo de la Edad Media, temporalmente no es de la Edad Media, es de la Edad Moderna, pero la realidad que él vivía era muy de la Edad Media todavía, estaba dándose ese cambio y las posibilidades que él tenía no eran muchas, era la carrera religiosa, la carrera militar o ser de la nobleza, y no hay más. Y se le acababa de frustrar el gran proyecto que él tenía, llegar a los honores, llegar a la fama, llegar al poder, por medio de la carrera militar. O sea, para empatizar con Ignacio nos tenemos que poner en el lugar de él un momento y decir, ¿qué pasa cuando en una situación de mi vida se me pierde el trabajo o se me cierra esa puerta que yo tenía puesta todas mis energías ahí, o no puedo concluir esa carrera que yo daba la vida por eso? Ese es el contexto. Entonces cuando ustedes dicen, ¿no? Ignacio humano, Jesús muy humano, como que ahí está este corazón que estaba buscando, como dice el título de nuestro podcast hoy, este corazón inquieto. Él estaba en búsqueda. Y bueno, se le cierra una puerta en su vida, que es este episodio de la carrera militar, pero se le abren otras puertas, se le abre todo un mundo nuevo que lo va a llevar a Dios, porque Dios también como que obra de manera a veces bastante misteriosa. Hay veces que quizás pasamos por una experiencia de Dios luego de haber pasado una dificultad, digamos. Creo que es como la herramienta que cuando ya no nos quedan alternativas, cuando ya todo parece que se descontroló y se nos fue de las manos, uno termina recurriendo a Dios y termina pidiendo su intervención, su compañía, su salvación.
creo que esta experiencia de Dios quizás es algo más normal, más común, porque quien sea creyente, practicante o no, no ha pasado por decir, bueno, cuando ya no queda nada por hacer, pido a Dios, digamos, me aferro a esa estampita que me regalaron, que me la dio mi tía abuela hace años, y que bueno, y que todos también tenemos, o sea, siento de que está bien, es muy importante estar con Dios en las buenas, pero también la experiencia más profunda pasa cuando estamos en la mala y recurrimos a Dios. Es que claro, o sea, hay una vez que yo escuché un comentario de alguien que dijo, porque si no le buscan a Dios por interés cuando tienen problemas. Y yo digo, un golazo, importa el poco el motivo, el tema es que le buscó a Dios. O sea, por el camino que haya sido, el tema es que buscó a Dios. ¿Por qué? Porque lo que de vuelta, lo que decía Agustín, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti, Señor. O sea, no importa cómo llegó, por una bala de cañón que te imposibilita la pierna, por un trabajo que perdí, o incluso cosas dolorosas como una enfermedad. Para mí es un golazo. Si en definitiva encontramos a Dios, yo creo que es ganancia. Obviamente en el camino no es fácil aceptar y seguir luchando cuando se te viene el mundo abajo, pero... No, obvio, porque también cuando uno está en el dolor, o sea, uno está en ese dolor y uno se enceguece, se aísla, pero encontrar ese Dios que responde y que uno después dice, güey, de este dolor, o como le pasó a San Ignacio, de esta situación tan dolorosa de mi vida, salió un manantial de gracia, y que uno dice, bueno, Dios realmente puede transformar ese dolor en algo que se multiplica, en algo que llega un montón de años después. Y a mí también me queda esto de la historia de San Ignacio, que una amiga siempre dice, de decir, Dios no es que lo invita a San Ignacio a ser otra persona, no, Dios invita a ser San Ignacio con Dios. O sea, no le dice, no, San Ignacio, vos de repente tenés que... Vos querías ser caballero, no, bueno, vos tenés que ser poeta, te tienen que gustar, no sé, oler las flores, cosas raras. No, él le dice, yo te quiero a vos, como sos, con tus cosas buenas, con tus cosas malas, pero conmigo, de mi mano. Porque esa energía, esas ganas de batalla, esas ganas de lucha, esa fuerza, es algo que a Dios le sirvió para que San Ignacio después vaya y diga su verdad, vaya y dé su testimonio, o sea... Lo agarró a San Ignacio, lo transformó en esta experiencia de amor pura, de decirle, San Ignacio, vos sos re amado, o sea, sos totalmente amado, y con esto voy a darle gracias a un montón del mundo. O sea, también resaltar esto, que Dios no invita en esta experiencia de, bueno, toma, te transformo y te convierto en alguien totalmente ajeno a lo que sos. No, te invita a una experiencia con Él desde la vida. Hace poco leí un libro que me marcó mucho. Había una frase que decía que para un seguidor de Jesús un fracaso puede ser fuente de vida si se sabe mirar con una mirada más profunda. Y qué real, ¿no? Qué fuerte y qué profundo. Siguiendo un poco con lo que hablábamos en el primer podcast, gracias a Dios y con mucho proceso, con mucho acompañamiento y demás, pude aprender a desidentificarme con la ansiedad, como decir, bueno, no soy una persona con una ansiedad con patas que anda por la vida, pero sí, yo creo que parte de mi testimonio pasa por esto, ¿no? Quizás en mi momento más oscuro, que fue el momento donde toqué fondo con la ansiedad, pude verlo a un Dios que supo acompañarme y respetar mis tiempos y mis entendimientos para que hoy en día yo pueda decir, bueno, esto sí forma parte de mi vida, pero está completamente entregado a manos de Dios y también sé que no es que no es mi identidad, digamos. Cómo Dios nos ayuda ahí en el medio del dolor más profundo a entender las cosas, a entender la historia de uno y a redirigirnos y a poner la mirada donde realmente tiene que estar. Sí, por ahí creo que la experiencia de dolor a mí también me pasa como vos, Ana Pau. La siento como una ecuación donde se van despejando, digamos, las cosas. Es como que cuando uno está experimentando la situación de dolor, todo lo banal, todo lo mundano, es como que de repente desaparece y te quedas con la esencia de qué es tu vida hoy y qué está pasando en tu vida hoy a nivel realmente interior y lo que realmente importa. Y ahí es como que decís, es como un llamado de atención, si se quiere. No sé si un llamado de atención, pero sí como que se pone el foco
en lo realmente importante. A mí, por ejemplo, en esta situación de un familiar enfermo, digamos, lo que pasa es que a mí personalmente, no porque no quiero generalizar, pero decir, güey, lo finita que es la vida. O sea, como uno hoy puede estar re bien y el día de mañana puede no estar. Y qué importante agradecer por el que está, y qué importante estar creciendo, estar regalando amor, estar recibiendo ese amor y realmente estar viviendo en lo esencial. Porque todo lo demás en esas situaciones pasa. A mí yo le decía a mis amigas cuando estaba en esos momentos, yo le decía, yo no entiendo cómo la vida de los demás sigue y la mía está parada. Como esta sensación de que mi vida quedó en cámara lenta y la de los demás sigue. Y es porque de repente todo lo que hacía tu vida, por decir accesorio o más rutinario, deja de pasar. O sea, uno está experimentando eso que es el dolor puro y uno se concentra en eso también, ¿no? Pero en ese momento Dios se hace presente, Dios muestra su verdadera esencia, Dios muestra su acompañamiento, su amor, cómo Él está. Y ahí empezás a ver cómo aparecen esos mínimos gestos de amor que capaz en la cotidianidad siempre estaban, pero cuando vos estás experimentando ese momento de tanto dolor, güey, todo es una gracia. O sea, de repente que alguien te saluda en la calle o el abrazo de alguien, un mensaje de ánimo, puede ser una caricia tan grande para el corazón que la está pasando mal. Y bueno, justamente con esto que ya veníamos repitiendo de este Jesús que vivió y que sufrió en carne propia el dolor humano, más allá de la muerte en cruz, ¿no? Que ha tenido que llorar solo, que ha tenido que sufrir, que se ha sentido sumamente frustrado y abandonado. Cómo también podemos conectar con nuestro dolor para dejarlo a Dios que transforme eso, que sin duda lo transforma y hace nueva todas las cosas, justamente. Claro, pero esa experiencia de entregar o de poder presentarle a Dios esto doloroso o esto que me cuesta o esto que se me presenta difícil, es como también un proceso que uno va haciendo, ¿no? A mí me pasaba y me pasa y lo voy trabajando con mi acompañante espiritual, esta cuestión de, yo pensaba que a Dios había que entregarle solo las cosas lindas, las cosas buenas, las cosas nobles, y el resto era como fingir demencia, digamos. Como que era una lucha aparte, como que era algo que tenía que estar como por otra parte. Todo en la oración, en la relación con Dios era la parte linda, la parte buena. Y claro, era de pronto estoy en la lucha de lo que no me gusta, lo que me cuesta, estoy solo. Y en la parte linda sí estoy reacompañado por Dios, y es justamente donde no necesito tanto, capaz, esa compañía o sentir esa experiencia de estar con Él, sino en todo lo contrario, en el momento de lucha, en el momento de dolor, en el momento de tristeza o en esas situaciones que no me terminan de cerrar, ahí no estaba Dios. O sea, yo no le daba espacio a Dios en esos lugares. Y cómo cambia cuando uno va intentando, como, bueno, hoy Jesús te quiero hablar de este dolor, hoy te quiero hablar de esto que me dolió, que me causó tristeza o que me angustió. Y ahí vuelta a la experiencia de Ignacio. Yo me imagino las veces que habrá quedado pensando, ¿no? Esto de cómo me pasó esto a mí y ahora qué hago, y después ya, eso en el principio, y después habrá sido con Dios, ¿no? Bueno, ahora qué hago con lo que me pasó, qué hago con esta nueva vida que comienzo, qué hago con esto que se me presenta, esta dificultad. Y yo creo que cambia totalmente cuando uno va con Dios en estas cosas que son heavy, que son dolorosas. Hay una diferencia enorme. Y bueno, yo creo que algo que nos queda mucho y que uno dice qué valiente San Ignacio, fue que San Ignacio le contó, ¿no? Eso oscuro a Dios. San Ignacio, creo yo, que le habrá dicho, che, mi sueño, ¿qué pasó con eso? ¿Qué pasó con esta bala de cañón que me acaba de llegar? Es como que le puso nombre a eso oscuro o a eso que no era lindo en su vida. Como que empezó a remover esa tierra de los sueños aplastados, de esto de bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Y a qué me está llamando? Como estos cuestionamientos, y como que le pudo echar luz donde había oscuridad, porque muchas veces donde más actúa el mal espíritu es en eso que no contamos, en eso que ocultamos, en eso que nos queremos arreglar nosotros solos, que creemos que solos podemos porque esto a Dios no le interesa, o a Dios, por ahí la mayor tentación, no, Dios se avergüenza de vos cuando vos haces esto, cuando vos pensás esto, y no, ahí es donde más tenemos que mostrarle, porque ahí es donde Él más puede actuar, ¿no? Bueno, para cerrar un poco este tema, qué loco como, al menos en el caso de los que estábamos acá presentes,
pareciera que como la puerta a esa vida acompañada de Papá Dios, pareciera que es el cruzar por un gran dolor o una experiencia fuerte y negativa en la mayoría de los casos, que tiene como ese revés, o ese otro lado de la moneda en el que uno llega a encontrar ese acompañamiento de la mano del Espíritu. Si hay algo que no podemos dejar de lado es el hecho de que quizás a veces nosotros estamos bien, pero el dolor ajeno duele. No somos personas que andan con los ojos tapados, con los oídos tapados, que no escuchamos, no vemos, no sentimos nada, porque la verdad es que en el mundo pasan cosas malas, quizás en algunos lugares más que en otros, pero tampoco podemos ser indiferentes. Y en mi caso personal, por ejemplo, que es como en mi trabajo, que es en un diario, veo a diario, vale la redundancia, casos de muertes, casos de robos, sí, muertes de todo tipo de edad, sin distinción de lugar, de raza, de nivel social, si queremos ponerle, y es algo que se da a diario, literalmente a diario, cada día. Y por ahí me parece importante cómo uno le da la vuelta de rosca a eso, cómo uno tiene la fortaleza en algunas ocasiones de no caer como en ese pensamiento de decir, está todo mal. ¿Qué hago yo con eso? Con mi pensamiento, con mi postura personal. Sí, por ahí la pregunta, ¿no? Porque yo me imagino al oyente del otro lado, que bien, ustedes están contando historias de heridas que capaz le pasaron hace unos años, y el otro del otro lado diciendo, no, che, a mí me está pasando ahora. O sea, es fácil hablar cuando ya lo superaste, o es fácil hablar cuando ya encontraste ese Dios. Pero por ahí también la pregunta de, bueno, ¿dónde está Dios en el dolor? Claro, en estas cosas que nos interpelan así, son... uno dice, a ver, si Dios es bueno, ¿cómo permite esto? Porque uno, bueno, si es bueno, es todopoderoso, ¿cómo deja que pase estas cosas? Que es lo que con lo que yo decía en el anterior episodio de cómo Dios dejó que me pase esto. Si yo era una criatura, ¿qué culpa tenía yo que pagar? ¿O por qué permitió esto? ¿No? Y yo creo que en el camino lo que vamos descubriendo, por lo menos cuando nos ponemos así, nos lanzamos peregrino con Dios, es que de todas las cosas, incluso de las más feas y dolorosas, en el largo camino, Dios también se va sirviendo para sacar algo bueno de aquello que es malo. No es que Dios permita, porque Dios también nos dio la libertad, y en todo momento somos testigos de que tenemos libertad para hacer o no hacer, para rezar o no rezar, para ayudar o no ayudar, y Dios respeta eso. Pero incluso cuando yo o alguien elige el mal camino o hacer algo malo, eso yo creo que Dios activa como todo un sistema de, bueno, vamos a sacar lo mejor que se pueda sacar de esta situación para provecho de aquel, de aquellos. Entonces yo creo que Él sigue actuando a pesar de las malas decisiones que tomamos o de las malas decisiones que toman otros. Dios sigue intercediendo o sigue metiéndose en nuestra historia, buscando de que eso nos sirva, de que eso nos ayude. Quizás no era la mejor manera, claro, pero también tiene que respetar y respeta nuestra libertad, la libertad de todos. Y bueno, pero Él también sigue como en medio de nuestra historia para sacar luz, sacar algo bueno, para darnos una enseñanza, para enseñarnos cómo transitar por la vida, aún de experiencias tan difíciles y dolorosas como la que comenta. Sí, tal cual, y por ahí algo que vale la pena aclarar, ¿no? Es que el dolor existe, la maldad existe, y que la fe no es morfina, como decía un cura. La fe no es que viene y uno se inyecta y de repente deja de sentir y los sentidos se apagan y uno anda bien de 10, tipo, nada que ver, no me duele nada, no. O sea, la fe ayuda, acompaña e inicia proceso. O sea, inicia proceso de decir, bueno, che, si nos ponemos a pensar qué me pasa con lo que pasa en mi vida, qué me duele, por qué me duele, qué me está pasando, qué me está removiendo. O sea, Dios invita a caminar juntos y nosotros hacemos hincapié en este Dios mano a mano. O sea, mi vida con Dios,
mi herida con Dios, conozcámonos y trabajemos juntos. Totalmente. Creo que siguiendo esto que estamos charlando, también es el por qué hablamos tanto de San Ignacio, ¿no? Y que tanto bien nos ha hecho de esto de formarnos en la espiritualidad ignaciana, porque este santo lo que hace con su testimonio y habiendo vivido todo lo que vivió es mostrarnos un modo que nos permite conocernos en profundidad, conociéndolo a Dios también, digamos, como empezar a vivir estos procesos de manera más profunda y siendo más conscientes para poder así construir un camino que nos lleve más a Dios. Sí, San Ignacio también, un poquito lo vamos a hablar en los próximos capítulos, pero él enseña todo un método que permite diferenciar cuando algo es el discernimiento conocido, algo es de Dios o no viene de Dios. Pero más allá de eso, es como que también hoy en día los jóvenes sobre todo, como, o sea, por ahí uno también está en la fe, ¿no? Uno habla de experiencia propia y estando en la fe, uno hay veces que se siente mucho mejor y hay veces que también siente un montón de dolor o estos cuestionamientos tan comunes de tengo a todo el mundo, me siento solo, tengo todo lo que quiero, me siento mal, me siento vacío, o sea, pero porque también están estos momentos de desolación donde aparecen los malos sentimientos, donde nos habla más el mal espíritu, donde estamos escuchando más esa voz y volviendo a esto que de verdad la fe no es morfina, sino que ayuda y acompaña un montón, pero pasan los momentos malos también. Claro, a mí también me ayuda mucho recordar un texto del Evangelio que es cuando Jesús le dice: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que cargue su cruz cada día y me siga. Yo creo que a veces cuando tengo mis días así medio raris, digo, bueno, pero por lo menos Jesús en ningún momento fue mentiroso. En ningún momento me dijo: vení y vos vas a parar de sufrir y ya no va a haber más dolor y todo va a ser re lindo, re piola. No, como que nunca está esa cosa de parte de él de decir: vení que todo va a ser más fácil. O sea, tenemos sufrimiento, nos duelen las cosas, porque a veces pensamos, ¿no? ¿Cómo va a estar depresivo ese que está en la iglesia? Y sí, pero está ahí, está caminando con Jesús y a veces la vida pega fuerte y tiene una caída. Y bueno, la diferencia, y la gran diferencia, es que cuando uno está peleándola con Dios, peleándola con Jesús, hay mucha más esperanza, porque no está tanto puesto en uno la confianza, sino que está puesto en Jesús, está puesto en Dios. Y uno dice, bueno, capaz hoy es el día más oscuro de mi vida porque pasó lo que pasó, no sé, perdí un trabajo o falleció un ser querido o me dejó la persona que tanto amaba. Hoy capaz es el día más oscuro, más terrible de todo. Pero el que tiene a Jesús, el que tiene a Dios en su vida, yo creo que dice: sé que va a llegar el momento en que yo voy a poder ver un poco más de luz, voy a ver más claridad, hasta que pueda de vuelta seguir adelante y salir a flote. Pero yo creo que ahí está la diferencia, porque si no, sería no ser sincero ni nosotros, ni ser sincero con quien nos escucha. Eso de decir va a ser todo mejor, ¿no? O sea, peleamos, luchamos cada día, y hay días, como dije la otra vez, nos sale perfecto y hay días que no nos sale tan bien. Pero la diferencia está en esto, que el corazón está inquieto hasta que descansa en Dios. Una vez que está con Dios, cambia. Sí, también, qué decir si el mismísimo Jesús vivió también todo ese dolor. O sea, nosotros, él creyendo en Dios, o sea, teniendo toda la fe del mundo, también vivió un montón de miseria humana. Entonces también decir, bueno, si a él le pasaron esas cosas, yo no puedo pretender que a mí no me pasen. O sea, es como, yo por ahí cuando digo, ay, che, esto me duele un montón, y después miro y digo, a Jesús le pasó lo mismo. Y digo, bueno, no estoy sola. Pero me gusta esa imagen, como decir, bueno, o sea, sí, hizo tan carne esto de salvarnos, que lo pensó hasta en salvarnos en el día a día, en salvarnos hasta en el mismísimo sufrimiento. Y por ahí me quedo con esto que vos decís de, bueno, pensar en el dolor que después le vamos a ir buscando una vuelta y demás. Y me acuerdo de un jesuita que dijo, pensar en esta herida que algún día de la vida se va a volver cicatriz, ¿no? Como que no es que el dolor no está, la herida no está, no, sino que esa herida un día va a cerrar y va a quedar en nuestro cuerpo, pero como cicatriz. No es que de repente láser se fue la herida, no, sigue, porque uno es proceso, es vida, es
lo que nos hace nosotros mismos, ¿no? Pero que está, pero ya la vemos cerrada, la vemos sanada, la vemos de otra manera. Yo me quedé un poco con lo que decía Caedu de la libertad. Creo que cada ser humano es responsable de que su libertad no caiga en libertinaje. Y por ahí, volviendo al tema de las cosas malas del mundo, me parece que, al menos mi forma de verlo, es reconocer los límites humanos que tenemos. Yo creo que una forma de afrontarlos, o al menos los que estamos acá, por ahí es ayudar en la medida hasta donde podemos. Y quizás lo que a muchas personas le pasa es que se sienten mal por los males del mundo, por no poder hacer nada al respecto. Y por ahí uno se olvida un poco de que es humano y que como humano tiene límites. Acá hay una cuestión muy importante también, que es el hecho de no subestimar el poder de la oración. Que quizás pensamos que no estamos haciendo mucho, pero que nuestras oraciones se escuchan, que hay un Dios que oye, que presta atención y que conoce también nuestro sentir más profundo, y que a veces desde nuestro lugar, por más de que estemos del otro lado del mundo, por más de que no podamos ayudar directamente, podemos hacerlo y colaborar enormemente con nuestra oración, pidiendo al Señor, a la Virgen, a los santos que acompañen a las personas que están pasando por un mal momento. Tal cual, y por ahí hasta trayéndolo a ni siquiera al otro lado del mundo, sino más bien cuando uno dice, che, tengo un familiar que la está pasando horrible y no sé qué hacer para ayudarlo, o sea, rezar por esa persona, pero también decir, Dios, mirá, tipo, no tengo nada, tengo muy poco para entregarle a esta persona, o siento que no le estoy ayudando, o siento que que tengo para darle y no le va a cambiar en nada. Bueno, tomate, lo entrego para que vos lo multipliques. O sea, conocer nuestra limitación, pero conocernos completamente amados y ayudados, porque creo que es una gran tentación de hoy esto de que llama por ahí el mundo un poco al individualismo o la indiferencia, como, no, mirá mi rey, o sea, no vas a poder cambiar nada de la realidad del mundo, así que no hagas nada. Tipo, si vos no vas a poder cambiar nada si el mundo está así. Y es una gran tentación del mal espíritu, ¿no? Porque Dios puede hacer grandes cosas con nuestras pequeñas ofrendas del día a día. Yo a veces pienso, me acuerdo una vez que iba por la calle, probablemente iba muy seria, y veo una chica que iba sonriendo, y yo de repente sonriendo, ¿viste? Tipo, como que me contagió. Y dije, esta chica lo único que hizo fue sonreír, y a mí me alegró. O sea, yo de repente me sentía mejor. Que uno dice lo poco que hizo y lo mucho que a mí me impactó, como que Dios hasta en eso, hasta en una sonrisa, un gesto, puede cambiarnos, puede cambiar al otro, y confiar en Él, confiar en que Él actúa. Y Dios no adhiere a ese individualismo, a esa indiferencia. Entonces, como dijimos en todo el capítulo de hoy, Dios conoce el sufrimiento, sabe lo que es en carne propia, lo que es el sufrimiento. Bueno, desde ahí también puedo hacer algo, ofrecer el sufrimiento, ofrecer a Dios esto que no entiendo, esto que me duele, o ver al otro sufrir y no entiendo qué es lo que me pasa. Bueno, poner también mi corazón que está con dudas, con interrogantes, ponerlo ahí en manos de Dios, y que Él en el tiempo me vaya dando la gracia de poder, no sé si entender todo, pero sí de poder ir aceptando y poder ir teniendo más claridad de las cosas, poder ir madurando, poder ir creciendo en este camino de fe. Me parece que ahí también hacemos bastante, hacemos mucho. Sí, por ahí también no aislarse, porque una gran tentación de hoy en día, otra es el aislarnos, el decir, no, estoy mal, me quedo, no tengo ganas de hacer nada, y por ahí corre mucho esto. No, si no tienes ganas, estás muy mal, no hagas nada, no veas a nadie. Y sí, está bien, uno tiene que escuchar, si por ahí hay realmente veces que estuvo con mucha gente, necesita apagarse y demás, y obvio sin sacar la importancia de pasar tiempo solo, pero tener cuidado con eso también, ¿no? Porque hay una fina línea donde me aíslo y donde me escucho y me paso mi tiempo a solas, digamos. Porque por ahí también el pensar que nadie me entiende, o que a nadie le pasó lo que a mí me pasó, lo que me está pasando, es un peligro, digamos. Porque me acuerdo que una vez escuché y me requedó esto de que nosotros maduramos y aprendemos cuando entendemos que en nuestra herida late la herida del mundo, y en la herida del mundo late nuestra herida. Esto de alguien le pasó lo mismo que a vos, o sea, probablemente es muy parecida a la situación. Entonces intentar conectar, intentar buscar ayuda, intentar aprender del otro también, y hablar, que muchas veces ayuda tanto.
Bueno, y para ir cerrando el capítulo de hoy, también aprovechar este espacio para decirte a vos que estás del otro lado, que a veces te sentís súper solo y súper mal, recordarte que no estás solo, que hay un Dios que te acompaña, que te ama y que te sostiene por más de que no te des cuenta, y que también hay toda una comunidad de gente que reza, que pide por aquellas personas que la están pasando mal, y que estamos juntos para seguir haciendo camino e ir directo al cielo, al Padre, para que sea siempre todo a mayor gloria de Dios. Bueno, y para todos los que quieran seguir viendo todas estas cositas, este material que preparamos para ustedes, nos pueden seguir por Spotify, por YouTube y por Instagram como Corazones Peregrinos. Y suscríbanse, así les aparece la alerta de cuando mandamos cosas. Nos vemos. Gracias. Chao.